5 meses sin Nicolás Maduro. El chavismo evita la falta absoluta. Y Marco Rubio advierte que lo más difícil apenas comienza. El mapa del desfalco. ¿A dónde fue a parar todo el dinero confiscado a la corrupción? ¿Más petróleo, más apagones? La crisis eléctrica le pasa factura al gobierno de Delcy Rodríguez. Les contamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por conectarse con nosotros en la emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Ya estamos a miércoles 3 de junio de 2026. Soy Mildred Manrique. Comenzamos. Hoy se están cumpliendo 5 meses de la salida de Nicolás Maduro del poder y de la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia. Mientras crecen las exigencias para convocar elecciones, el oficialismo insiste en mantener una fórmula jurídica que evita declarar la falta absoluta y que mantiene abierto uno de los mayores debates políticos del país. Juliana Palmar nos cuenta. 5 meses han pasado desde que Nicolás Maduro fue apartado del poder tras su captura en la operación militar estadounidense del 3 de enero. Desde entonces, Delcy Rodríguez ocupa la presidencia bajo una figura de ausencia forzosa creada por el Tribunal Supremo de Justicia, pese a que ese concepto no aparece en la Constitución venezolana. Pero, ¿qué dice la Carta Magna al respecto? La ruta electoral para elegir presidente de la República está clarísima en la Constitución. Para la Constitución hay 2 tipos de ausencia del presidente de la República: temporal y absoluta. No hay otra calificación. Los hermanos Rodríguez quieren mantenerse en el poder y necesitan a Delcy para continuar el periodo presidencial. Pero resulta que ni Maduro ni Delcy han ganado elecciones para ser presidente de la República. Todo esto es una comedia que los venezolanos conocen. Cuidado, si la razón de los cambios en el Tribunal Supremo de Justicia se relacionan con este tema. La permanencia de Delcy Rodríguez en el poder, sin haber sido elegida para la presidencia, ha intensificado los cuestionamientos de dirigentes opositores, juristas y organizaciones civiles. Mientras crecen las exigencias de declarar la falta absoluta de Nicolás Maduro y convocar elecciones, la Asamblea Nacional autorizó a la encargada de la presidencia una gira oficial por India, una decisión que para sus críticos refleja los esfuerzos del oficialismo por normalizar una situación que sigue siendo objeto de controversia constitucional. Constitucionalmente, la Asamblea Nacional abandonó sus funciones cuando no se pronunció a los 90 días de la ausencia ya de Nicolás Maduro. Le negó por una parte la prórroga a su hermana para continuar en el cargo de encargada de la presidencia, ni declaró la falta absoluta. Delcy es vicepresidenta encargada de la presidencia de la República y su provisionalidad termina el 3 de julio, ni un día más. Lejos de abrir la puerta a una elección presidencial, las principales figuras del oficialismo aseguran que la prioridad es la recuperación económica. Mientras Jorge Rodríguez evita fijar una fecha para nuevos comicios e Iris Varela afirma que no habrá elecciones presidenciales, el país entra en el 6º mes de una transición marcada por la incertidumbre constitucional y política. El miedo a la desestabilización no puede plantearse por que se convoquen unas elecciones presidenciales. La realidad es que se está presentando ya por luchas internas en quienes ejercen el gobierno. Tenemos que cambiar el orden de las 3 fases a las cuales hace referencia los Estados Unidos. Estar más atentos a la estabilización. En segundo lugar, abordar la transición política con las elecciones presidenciales y desde allí la recuperación económica. Mientras el oficialismo se aferra al control del Estado y posterga cualquier discusión sobre una elección presidencial, crecen las denuncias de que está prolongando una permanencia en el poder al margen de los mecanismos constitucionales, que exigen una nueva consulta electoral ante una falta absoluta del jefe de Estado. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar.
Abrimos nuestro espacio de participación. Esta es la pregunta del día de Impacto Venezuela. Recuerden que está disponible de lunes a viernes en todas nuestras plataformas digitales. La de hoy es la siguiente. 5 meses después de la caída de Nicolás Maduro y en medio de crecientes exigencias dentro y fuera del país, hay un interrogante que sigue sin respuesta. ¿Por qué crees que no se ha definido la situación presidencial de Venezuela? Comparte con nosotros tu opinión en el canal de YouTube o en cualquiera de nuestras redes sociales. Te leemos en la emisión estelar. Transparencia Venezuela ha revelado el inventario de los bienes confiscados a las mafias financieras que desangraron al país. Estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares, una fortuna oculta disfrazada en mansiones, yates y cuentas bancarias alrededor del mundo. Juan Gutiérrez Gamba nos amplía esta información. Casi 4.000 millones de dólares en bienes vinculados a presuntas redes corruptas venezolanas fueron identificados en distintos países del mundo. La investigación El mapa de los decomisos, publicado por Transparencia Venezuela, vuelve a poner bajo la mirada internacional el alcance de la corrupción asociada al Estado venezolano. La investigación documenta al menos 719 bienes detectados en más de 20 países, entre ellos propiedades de lujo, yates, aviones y cuentas bancarias secretas. Según el informe, gran parte de esos activos fueron identificados por sistemas judiciales internacionales en indagaciones relacionadas con corrupción, lavado de dinero y desvío de fondos públicos venezolanos. Jurídicamente sí es posible recuperar y eventualmente utilizar esos recursos para atender la emergencia humanitaria venezolana, pero ello requiere de cooperación internacional, decisiones judiciales definitivas y mecanismos de administración que generen confianza en los países que actualmente controlan esos activos. La devolución de estos fondos decomisados genera un debate legal en la comunidad internacional. Diversos gobiernos y entes multilaterales mantienen bajo reserva el mecanismo de repatriación ante el temor de que el dinero regrese a las manos del hermetismo del ente público centralizado. Por su parte, sectores de la sociedad civil exigen la creación de fondos fiduciarios, independientes y blindados que garanticen auditorías internacionales. El documento aparece además en un momento especialmente sensible para el chavismo, que intenta proyectar estabilidad económica y recuperación tras años de crisis y sanciones internacionales. Lo que fortalece la percepción de que la lucha contra la corrupción vinculada a grandes tramas de desfalco ha dependido más de las investigaciones que se han hecho afuera que de la propia voluntad y vocación del Estado venezolano en perseguir la corrupción. El mapa de los decomisos representa la radiografía de las oportunidades de desarrollo que le fueron arrebatadas a Venezuela. Esclarecer el destino de estos activos y desmantelar las mafias financieras sigue siendo la gran deuda para reconstruir la economía nacional. En medio de los constantes cortes de energía que afectan a gran parte del país, el ingeniero Roberto Bernet alerta que el aumento de la producción petrolera está incrementando la demanda eléctrica sin que exista una mayor capacidad de generación. María José Prado con el reporte. La crisis eléctrica venezolana podría estar enfrentando una nueva presión. Según el ingeniero Roberto Bernet, el incremento de la producción petrolera registrado durante los últimos meses estaría elevando el consumo energético del sector en un sistema que ya presenta importantes déficits de generación. De acuerdo con sus estimaciones, el aumento de aproximadamente 165.000 barriles diarios de producción petrolera también generó un incremento de 196 megavatios en la demanda eléctrica asociada al bombeo de crudo en la región occidental del país, una situación que a juicio del especialista estaría afectando la disponibilidad de energía para hogares y comercios. ¿Qué se debe la crisis o el incremento de la crisis eléctrica en Venezuela? La administración de carga y que son apagones simplemente. Se debe muchas cosas. Una, por supuesto, la falta de inversión, la falta de mantenimiento en el sistema eléctrico. Pero hay una causa adicional que hay que tomar en cuenta, que es que el aumento de producción petrolera, más o menos en 165.000 barriles, aumentó también el consumo de energía por el bombeo de petróleo. Por ejemplo, en Occidente aumentó en 196 megavatios. Esos megavatios no se están produciendo adicionales, se los están quitando a la gente, a las viviendas y a los comercios. Las declaraciones abren la conversación sobre la capacidad real del sistema eléctrico nacional para sostener simultáneamente el aumento de la actividad petrolera y la demanda de los usuarios. Definitivamente, incrementar la producción petrolera va a necesitar un incremento en las capacidades
de producción de energía eléctrica y también en la estabilidad del sistema. No solamente el problema está en las potencias disponibles, sino también en la estabilidad del sistema, que tiene interrupciones importantes y variaciones tanto de frecuencia como de voltaje significativo. Sí, hay un tema de calidad también. Pero también es cierto que es indispensable el aumento de la producción petrolera para tener más gas disponible, que es la primera causa de que nuestras plantas térmicas estén detenidas. La advertencia ocurre en un contexto donde los apagones siguen siendo un constante para millones de venezolanos. Según la más reciente encuesta de Megaanálisis, el 95% de los hogares reportó fallas eléctricas durante el último mes y más del 81% sufrió interrupciones del servicio al menos 4 días por semana. Para Bernet, la solución pasa por recuperar la infraestructura existente y aumentar la capacidad de generación eléctrica del país. El ingeniero sostiene que el déficit actual ronda los 1.586 megavatios y señala a Planta Centro como una de las instalaciones clave para revertir la situación. Efectivamente, las plantas térmicas en el sistema venezolano tienen un papel fundamental en estabilizar el sistema interconectado y están conectados precisamente en los extremos. Parte del problema que tiene nuestro sistema es que al no funcionar esas plantas térmicas, la estabilidad es muy complicada porque estamos sobrecargando la capacidad de transmisión durante todo el día. El sistema está diseñado para que el sistema hidroeléctrico funcione fundamentalmente en la base y que todas las fluctuaciones importantes las absorban las térmicas. Cuando eso no ocurre, tenemos los problemas de inestabilidad que tenemos en este momento. Por lo tanto, efectivamente, el complejo de plantas térmicas, vamos a recordar que hay cerca de 40, pero efectivamente hay 5 o 6 que son de importante tamaño como estrategia, es fundamental para que el sistema tenga estabilidad durante todo el tiempo. Y efectivamente, uno de los problemas que tenemos de calidad es que el sistema hidroeléctrico no tiene un respaldo local que permita las variaciones del consumo eléctrico de las ciudades. Mientras se mantiene la discusión sobre la reforma eléctrica y la recuperación de la industria petrolera, especialistas coinciden en que el crecimiento de la demanda energética debe estar acompañado por inversiones y mejoras en la generación. De lo contrario, advierten, los apagones podrían seguir siendo parte de la rutina de millones de venezolanos. Para el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Venezuela hay avances, pero la transición no está ni estará resuelta aún. Él sostiene que la nación sigue enmarañada en un sistema corrupto y criminal que ha sostenido al chavismo durante muchos años y que a pesar que la captura de Nicolás Maduro tardó menos de 1 hora, la recuperación del país podría tardar muchísimo más tiempo. Los dejo con Quique Frías. El discurso oficial del gobierno de Estados Unidos habla de progreso, cooperación y diálogo con las autoridades encargadas venezolanas, aunque conscientes que el sistema institucional corrupto aún persiste. El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, en su último informe sobre Venezuela al Senado estadounidense, remarcó que el pragmatismo marcará la relación entre ambas naciones. And I think Venezuela is in a better place today and in a better trajectory today than it was 5 months ago. It was an open base of operation for Iranian operatives, for Cuban intelligence, and for others who used it as a base of operation against the national interest. But we have a lot of work to do. We are nowhere near where we want to get to there. La salida de Nicolás Maduro no elimina automáticamente el problema profundo. Por años, diferentes organizaciones, tanto dentro como fuera de Venezuela, expusieron las actividades ilegales de las guerrillas ELN y FARC, asimismo como Irán, Rusia y otros. Marco Rubio sostiene que la actual administración, liderada por Delcy Rodríguez, ahora no es un riesgo. What I will say is that the Venezuela that's there now, under the interim authorities, does not pose the threat to the United States. La organización no gubernamental Transparencia Internacional ubicó a Venezuela entre los países peor evaluados del mundo en el índice de percepción de la corrupción en 2025. Tras la salida de Maduro el 3 de enero del actual año, el mismo ente también cuestionó la falta de claridad sobre los fondos creados por Delcy Rodríguez para manejar ingresos petroleros y advirtió sobre riesgos de opacidad en el uso de recursos públicos. ¿Puede haber una transición real como la que espera Estados Unidos y todos los venezolanos si el dinero del Estado sigue administrándose con mecanismos poco transparentes? Esta declaración, quien la recibe en Caracas, la reciben los cuadros del chavismo que todavía controlan instituciones. Los militares que están calculando cuándo y cómo negociar su salida y las figuras que aspiran a administrar la transición. Venezuela no es un país soberano que Washington observa desde afuera. Venezuela está desde el 3 de enero de 2026 bajo tutela operativa de los Estados Unidos. Venezuela obtendrá en 2026 más de $22.000 millones
en exportaciones petroleras. Eso ocurre porque la administración delegada en Delcy Rodríguez abrió los sectores mineros y petroleros a empresas extranjeras, especialmente estadounidenses. La captura de Maduro fue rápida, pero recuperar Venezuela será una tarea mucho más lenta. Estados Unidos reconoce avances, pero advierte que todavía falta desmontar redes, prácticas y, más importante aún, una reinstitucionalización que barra toda la corrupción estatal. Reportó para ustedes Quique Frías. Impacto Venezuela. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con nuestra cápsula informativa Impacto en 60 segundos. Crueldad extrema, revelan cifra récord de muertes bajo custodia en Venezuela y el horror de Víctor Cuero. El Ministerio Público ratificó este martes que el preso político Víctor Hugo Cuero Navas falleció por una tromboembolia pulmonar, desatando un escándalo al revelarse que las autoridades ocultaron su cadáver durante casi un año, mientras los tribunales chavistas seguían juzgándolo en ausencia y le negaban la amnistía. Este horror no es un hecho aislado. El Observatorio Venezolano de Prisiones presentó un informe demoledor que registra una cifra récord de decesos, con 181 presos muertos en cárceles venezolanas durante el año 2025, lo que representa un alarmante aumento del 50% en la tasa de mortalidad penitenciaria. La ONG cataloga esta desatención médica sistemática y la desnutrición severa como una cruel política de Estado, engrosando una trágica lista histórica de más de 8.000 muertes en prisiones durante la era chavista y elevando a 26 el número de presos políticos fallecidos en custodia sin recibir asistencia humanitaria ni justicia. Jugada secreta, Delcy pacta en Washington y vuela a la India para vender petróleo. Por la falta de liquidez, Delcy Rodríguez amarró contratos multimillonarios de inversión petrolera justo antes de su viaje relámpago a la India, donde días pasados el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ya había anunciado que la encargada de la presidencia de Venezuela viajaría a buscar acuerdos petroleros y reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi. Venezuela se ha convertido en el cuarto mayor proveedor de petróleo de la India durante abril y mayo, situándose solo detrás de Rusia, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, en un momento en el que el gigante asiático enfrenta una aguda crisis de suministro por la guerra en Oriente Medio. Y así finalizamos la emisión matutina de hoy. Muchísimas gracias por acompañarme cada día en el noticiero de todos los venezolanos, información sin censura. Para más visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactove. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Soy Mildred Manrique, que tengan un buen día, nos vemos mañana.